Dos y tres. Buenas noches. Mi nombre es Marcelo Moscoso. Estoy con el psicólogo David Villamil Delgado. Estamos en una entrevista para un curso de ética y deontología. Entonces, empecemos con la primera pregunta. ¿Cuáles considera usted que son los roles y funciones fundamentales de un psicólogo en el ejercicio de su profesión y cómo se relacionan estos con los principios éticos? Muy bueno, primero tenemos que entender lo que es la moralidad dentro de la ética, lo que es correcto y lo incorrecto. Y dentro de lo correcto y lo incorrecto, el psicólogo tiene muchas funciones dentro de su desempeño laboral, ¿no? Ahí justamente entra lo que es la ética, todos los deberes y derechos y responsabilidades que tiene el psicólogo como profesión. Entonces, el psicólogo como profesión sobre todo se enfoca en ayuda, ¿no? En servir a la comunidad, servir, poder ayudar. Eso es más que todo, se enfoca la responsabilidad del psicólogo, ¿no? Ah, Ahí genial. estamos enfocados. Ya. ¿Cuál es el estatus actual del psicólogo peruano y cómo se abordan los desafíos éticos en nuestro entorno social? Estatus, ¿a qué te estás refiriendo? En posición, por ejemplo, ¿hay trabajo o, o Ya, cómo se está viendo el tema de psicología ahora que es más necesario en el Perú en estos tiempos por la pandemia? claro que sí, es necesario recalcar todos estos, ¿no? Intereses dentro de la profesión que es necesario dentro de la cultura, la sociedad peruana. El psicólogo cumple roles importantísimos dentro de ella y por lo tanto se está ampliando la verdad dentro de lo que es el factor laboral. Ya se puede decir que hay psicólogos forenses, psicólogos sociales, psicólogos deportivos que están dentro del ámbito de la sociedad, ¿no? Descartando lo que es la psicología clínica o la psicología educativa. Entonces el campo de acción está mejorando para el psicólogo. Por supuesto, dentro del mismo colegio de psicólogos se está luchando. ¿En qué sentido? El sentido de que los colegios, ¿no? Sobre todo nacionales, deben contar con un psicólogo, en el sentido de que ayude a controlar, ¿no? Esto que está avanzando bastante el bullying. Entonces, necesariamente debe contar con un psicólogo. Y si esa ley se promueve, por supuesto, van a faltar psicólogos. Claro, es una rama que ahora se está ampliando. Sí, la Y rama educativa, exactamente. justamente respecto a esta rama, la demanda profesional y el campo laboral considera que los psicólogos en nuestro país ejercen en el área en el que se formaron y si en caso usted está ejerciendo en un área diferente al de su especialización. O sea, te enfocas de que el psicólogo está haciendo funciones fuera de lo que son su ámbito Claro, laboral, o sea, sí se ha visto que, ejerce ajá, otros oficios. se ha visto que Bueno, en varios mi caso no. psicólogos se han Ah, ya, ampliado, han sido psicólogos clínicos y terminan siendo psicólogos docentes, otros que son psicólogos ya, se van como que no ejercen mucho en su rama y a veces o ejercen o a veces no ejercen. claro, es que justamente ahí entramos a este problema social de la falta laboral, ¿no? Hay muchos factores que influyen, el económico. Muchas veces el factor económico lo obliga al psicólogo a ejercer otras funciones. Está dentro de la educación, como en mi caso, pero también está dentro del campo del deportivo, la clínica, ¿no? Está enseñando, está educando a los alumnos o está atendiendo en los colegios, pero también abarca un momento que se dedica al factor psicología clínica, ¿no? Entonces, sí, se ve bastante de eso en el ámbito profesional del psicólogo, sí, justamente, recalcando siempre, ¿no? El promedio de sueldo que gana el psicólogo, ¿no? Dentro de este ámbito laboral no está a un buen nivel. Y eso Claro, obliga sí, muchas veces a este factor que estamos conversando. claro, es esperar que las ramas se amplíen y recién en el Claro, Perú recién le están dando la debida importancia a la psicología por tantos ajá. feminicidios, suicidios que se están habiendo en Ah, estos claro, momentos. ¿no? Suicidio justamente dentro de la universidad, se vio dentro de la misma universidad últimamente un suicidio de una muchacha que un muchacho le metió más de 30 puñaladas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la misma universidad? ¿Qué está sucediendo con la juventud? En los colegios, ¿qué está sucediendo?
¿no? Sí, Estamos viendo de que hay bastante bullying, hay falta de orientación vocacional, hay falta de crearle hábitos de estudio para que el estudiante tenga esa posibilidad de continuar estudiando y sobre todo desarrollarse profesionalmente, ¿no? Es un claro. factor que es muy grande, muy amplio para poderlo conversar esto. Justamente recién se ha visto esos cambios habituales que se ha habido en las universidades. Por ejemplo, recién le están dando la importancia que el joven debió tener desde pequeño un psicólogo que lo motive, que vea la manera de guiarlo, porque hoy en día los jóvenes salen a la universidad y no saben qué están estudiando y se Exactamente, desvían, terminan estudiando lo que no les gustó, o otros lo hacen por claro, complacer al padre. ¿No? Y entonces eso mm, se ve en su experiencia laboral. Más que ahora, claro, los últimos suicidios que ha habido también en el puente Chilina, el doctor que se suicidó, tres que se tiraron del puente y muchos más. Eso creo que sí, pues, claramente es porque no nos enseñaron y desde pequeños a tomar cómo sentirnos en una emoción de ira, de tristeza, de cómo adecuarnos a manejar, eso. ujú, Ajá, yo creo que manejar nuestras emociones, exactamente, y nuestra sociedad es increíblemente una sociedad bastante depresiva, uno de los factores del suicidio, ¿no? Pero para eso está la prevención. La ujú. prevención es el eje fundamental para poder evitar todas esas cosas y la prevención es el trabajo del psicólogo. Está en los colegios, está en las universidades, estar dentro de los padres de familia. Es un campo muy amplio eso y debería haber un psicólogo ahí. Ujú. En, ¿En algún momento de su carrera afrontó algún dilema ético o experiencia particular como lo abordó dentro de los principios de su profesión? O sea, enfocándonos dentro de lo que es la Claro, especialidad. ajá. ¿Por qué? Porque estas preguntas son relevantes porque se ha visto últimamente casos de psicólogos que terminan estando con sus pacientes o se meten tanto se olvidan de la diferencia entre paciente y profesional y terminan en la vida afectados con ellos. Y se ha visto muchos psicólogos así en las Sí, universidades, más que todo exactamente el colegios, factor. Ujú. y Se si usted dice, ha ¿no? Pero observado. dice, ¿no? De que el psicólogo o el psiquiatra que tanto trabaja con personas que tienen problemas, ¿no? Dentro de la personalidad o estados psicóticos termina contagiándose. Pero bueno, eso depende de la capacidad profesional de cada uno. La capacidad profesional significa saber manejar su profesión y saber entender a las personas y saber conocer cuál es el estado para poderlo desenvolver de una manera más eficaz. Yo creo que en mi caso no he tenido ningún problema. Eso es muy bueno porque hoy en día vemos que muchos psicólogos se han olvidado de su ética. Muchos psicólogos se olvidan de la ética secreta del paciente a, a psicólogo y terminan mencionando los secretos del paciente o ocasionándole o más daño al paciente o Sí, no ayudando, por ejemplo, en terapias de pareja, no ayudando a ujú, la familia a recuperar. Por eso dicen que también el sistema de psicología debería reforzarse un poco más en ese tema de ético. claro que sí. No, te estás enfocándote muy, muy, muy bien dentro de esto, de lo que es las responsabilidades de la ética profesional. La responsabilidad es cumplir con sus funciones como profesional y dentro de ellos está saber respetarla al paciente. Ya eso es algo moral, algo ético que inmiscuye al psicólogo y eso es capacidad. Eso Un sí. psicólogo tiene que tener la capacidad de poder desenvolverse profesionalmente. No sabemos, todas las profesiones siempre hay, ¿no? Personas que no parece que no encajan dentro de esa profesión Y hay y cometen errores, ¿no? Pero eso no y, es común tan solamente en psicología. Yo creo que hasta un médico comete errores. sí, y en psicología también nos han informado que hasta el psicólogo necesita terapia, pero los que van a terapia, los psicólogos, es una vez al año, que equivalería a que ellos lleven una terapia una vez al mes, porque no tanto de escuchar, sino también cada psicólogo tiene sus problemas, también es una persona, y hay Claro. tantas O sea, el emociones. psicólogo no está libre. El psicólogo Ajá. no está libre de tener un estrés, un problema, una ansiedad.
¿no? Claro que sí, eso es muy cierto. El psicólogo tampoco no es una persona de acero, tiene emociones, tiene sentimientos y muchas veces se ve afectado por las circunstancias que vive el mismo psicólogo, Sí. ¿no? Y eso muchas veces, pues sí, es dentro de lo que tú estás enfocando. Y por última pregunta, considerando el crecimiento de la intervención telepsicológica, ¿cuáles son sus reflexiones sobre los desafíos éticos a los que se enfrenta con esta modalidad de intervención y cómo se puede garantizar el cumplimiento de los principios éticos en este contexto? Ahora los psicólogos ya no hacen presencial, en resumen, hacen teleconferencias, telepresenciales, no con Ujú. la persona presencialmente. Y a veces la ética en estas especies de ayuda vía virtual, el psicólogo no trabaja muy bien virtualmente, ya que en experiencia el objeto de trabajo de la persona, nosotros miramos los gestos, miramos cómo se pone, pero en un virtual no se observa eso, se pierde detalles. En ese contexto, ¿usted cómo se podría garantizar una intervención buena Bueno, virtual? tiene razón. Primero estamos dentro de una modernidad, hay que aceptarlo, Ujú. ¿no? Y la modernidad muchas veces lleva a cambiar, ¿no? Esta forma de cómo tratar. Hemos pasado nosotros una pandemia y en la pandemia se vivía que no se podía salir a la calle, ¿no? Entonces las personas estaban dentro de un estrés, ¿no? Por las vivencias que estaban afrontando y bastante fuerte. Entonces se empezó a emplear estas teleentrevistas, que por supuesto si hablamos de eficiencia no es tan eficiente como estar con un paciente cara a cara, ¿no? Pero la tecnología, la modernidad obliga a eso, igual que el médico profesional, ¿no? El médico ahora hace teleconsulta sin necesidad de tener que estar revisándolo al paciente, ¿no? Y receta y hace. Por supuesto, acá dentro de la psicología hay que tener un punto muy en cuenta, dependiendo de qué, ¿no? Si es un problema que llamémosle de personalidad, un problema de un niño o de un adolescente que está dentro de un problema social, familiar, bueno, se puede tratar dentro de lo que es la telecomunicación, pero fuera de eso, problemas un poquito más específicos donde hay que necesariamente estar conversando con el paciente, sí es necesario su presencia. La verdad que sí es necesario. Pero ¿cómo equiparíamos eso? Entonces sí se puede, estamos dentro de la modernidad, estamos empleando estas teleentrevistas, ¿no? Pero también es necesario tener las entrevistas como era antes, ¿no? Claro. Presencial. Creo Ujú. que la tecnología ayuda, pero también creo que ver a Sí. la persona presencialmente, eso ayuda más. Ahora, bueno, el psicólogo siempre, todos los días está cambiando, porque las personas como cambian todos los días, también el psicólogo tiene que adaptarse a Ujú. nuevas recetas porque algunas recetas no sirven para otras y otras para otros. La persona es tan diferente que hoy en día se necesitan miles de psicólogos. Y más que ahora en el Perú estamos afrontándonos Sí, a una eso es muy crisis y creo que la psicología a nivel mundial y global tiene que sobresalir para evitar entre guerras y peleas la paz y la paz mental de cada uno. Creo que eso, más bien, muchas claro gracias. que Esto sí. sería toda la entrevista y un gusto de conocerlo y verlo y que tenga un grandioso día. Muchas gracias.